Bien, buenas noches. El doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República. Honorable vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández, doctor Rafael Montero, en representación del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Freddy Hidalgo, doctora Hilda Franco, viceministra del Ministerio de Administración Pública, doctor Francisco Zamora, director de salud de la Agencia Interamericana de Desarrollo USAID, y en las personas del doctor Félix Hernández, director del Hospital Ney Arias Lora, y de la doctora Yamín Machuca, a todos los presentes que hoy nos honran con su visita. En esta cuarta presentación del Centro de la Salud de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, nos place presentar y discutir hoy un tema sumamente interesante, que es un tema de múltiples aristas, pero el Centro de la Salud de la Fundación Global Democracia y Desarrollo ha querido hoy verlo de una vertiente diferente, desde una vertiente propositiva, desde una vertiente en que sirva para construir con experiencias que se vienen realizando y con la labor mancomunada de múltiples actores, sectores, cómo podemos contribuir desde el Estado y con la participación de diversos actores, como va a quedar explícito aquí, el tema de la mortalidad materna. Es un tema ampliamente estudiado en todas partes del mundo, se toma como indicador de salud y de cómo van avanzando los programas de salud de los diferentes países. En esta ocasión, 4 destacados especialistas: la licenciada Rosa María Suárez, pasada viceministra de Salud Pública y hoy encargada de los programas de los centros de excelencia de USAID; el doctor Héctor Eusebio, director de los programas de residencias médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; el doctor Jorge Vargas, presidente de la Sociedad de Menopausia; y el doctor José de Lancer, asistente del Gabinete de Políticas Públicas del Gabinete Social. Nos van a tratar este tema. La licenciada Rosa María Suárez va a hacer una exposición sobre el mismo y que va sumamente interesante, dinámica, sumamente propositiva, de cosas que se vienen haciendo y lo que se puede seguir interactuando, donde ha habido un éxito importante y otros retos. El doctor Héctor Eusebio lo verá desde el punto de vista de los recursos humanos, de las residencias médicas, de los roles que deben de jugar los diferentes actores. El doctor Jorge Vargas lo va a explicar desde el punto de vista médico, porque tiene un punto de vista médico, las complicaciones que hacen inherente o complican este tema, y el doctor José de Lancer lo va a ver desde el punto de vista administrativo gerencial. Sin más preámbulo, solamente invitándolos a que entren a nuestro portal saludfunglode.org, que nos sigan por Twitter @saludfunglode, y a partir del mes que viene que sigan el programa Salud por Radio Funglode. Queremos dejarlo con la licenciada Rosa María Suárez. Bueno, muy buenas noches. Doctor Leonel Fernández, presidente de Funglode, expresidente de la República; doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República; doctor Francisco Zamora, oficial de Salud y Educación del UNICEF en República Dominicana, y demás amigos e invitados todos que vamos a compartir esta noche lo que ha sido la experiencia desarrollada en alianza con el Ministerio de Salud Pública de un proyecto de la USAID en la República Dominicana, cuyo objetivo fundamental ha sido el desarrollo de un modelo que pueda impactar en la reducción de la mortalidad y de la morbilidad neonatal, materna e infantil. ¿Qué le pasa? Esto era. Bueno, trataremos de hacerlo de manera un poquito rápida,
recorrido los datos generales del proyecto, en el cual se ha desarrollado el modelo de centros de excelencia, cuál ha sido la estrategia de implementación de dicho modelo, cuáles han sido los avances y principales logros en esta alianza Ministerio de Salud Pública, proyecto de USAID, y los desafíos y los próximos pasos que debíamos estar, digamos, desarrollando como país. La meta, pues la meta país, la meta gobierno, es fundamentalmente la reducción de la morbilidad y la mortalidad neonatal, materna e infantil. Para hacer frente, digamos, vamos a partir del gran desafío, esa que una vez se describiera como la gran paradoja de la República Dominicana, en donde lo usual es encontrar países que tienen dificultad de acceso a los servicios de salud, o sea, baja cobertura de salud. Esos países muestran altas tasas de mortalidad materna. Países que tienen una alta cobertura en el acceso a los servicios de salud, como el caso de Canadá y Chile, pues muestran realmente tasas de mortalidad materna baja. En el caso de la República Dominicana, diferentes estudios y hallazgos han encontrado que nosotros exhibimos realmente altos niveles de acceso al parto institucional, como lo indica la INDESA, con un 98 o un 99% de acceso al parto, controles prenatales superiores del 95, 96%, incluso por personal calificado. Sin embargo, el país todavía exhibe altas tasas de mortalidad materna. Entonces, el gran reto, digamos, vamos a recorrer ahora qué hemos estado realizando con el Ministerio de Salud para poder hacer frente a este gran desafío país. El modelo de centros de excelencia, que es la propuesta país, ha sido desarrollado en el marco del proyecto USAID, Centros de Excelencia Materno-Infantil, que tuviera bien nuestra vicepresidenta en ese momento en su calidad de primera dama de ir el acto de lanzamiento de este proyecto. Hoy vamos a repasar qué hemos estado haciendo a partir de esa fecha. Fundamentalmente hemos estado trabajando, por un lado, el desarrollo de un modelo de gestión de centros de excelencia materno-infantil y por el otro lado un modelo de un sistema de certificación de centros de excelencia materno-infantil. Eso es lo que vamos a estar viendo esta noche, ¿no? El modelo de gestión es una condición necesaria para que los centros puedan ser certificados, o sea, evaluados con estándares de calidad y certificados como centros de excelencia. Entonces, el sistema de certificación, a su vez, es un motivador intrínseco de que los equipos de gestión hospitalaria, que los centros de salud se preocupen permanentemente de mejorar y elevar los estándares de calidad que están desarrollando. Entonces, tenemos esos dos grandes bloques que estaremos viendo. Uno lo hemos desarrollado con el ámbito de servicios del Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver con las redes de prestación de servicios de salud, y el otro lo hemos estado desarrollando con el Viceministerio de Garantía de la Calidad y todo lo que tiene que ver con la rectoría del sector. El proyecto, que comenzó en el 2009 y que se extiende hasta febrero del 2014, o sea que estamos casi haciendo la rendición de cuentas y el relevo de este proyecto. Es una donación del gobierno de los Estados Unidos de 15.5 millones de dólares a través de la USAID, y el contratista que ganó la licitación fue APASOCIR. Los subcontratistas que han estado trabajando con nosotros en el desarrollo de este proyecto son el CESDEN, que todos ustedes conocen más que nada por las encuestas de INDESA que realiza y muchos otros ámbitos. Nos trabajó en el proyecto la línea de base del proyecto, la valoración de las percepciones de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud donde íbamos a estar trabajando, y además la capacidad de gestión de los directivos de mandos medios de los establecimientos y de las direcciones provinciales de salud que íbamos a estar acompañando durante estos 5 años. Y lo va a repetir ahora en el mes de septiembre, pasada el levantamiento de data que está haciendo para la INDESA de este año, y vamos a hacer la comparación de un momento y de otro. El INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ha estado acompañándonos también en este proceso en diferentes intervenciones, fundamentalmente en la capacitación de los directivos de los centros y de las DPS que hemos estado trabajando y de los servicios regionales,
en un posgrado en gestión de servicios de salud. Un posgrado, hicimos 2 cohortes a lo largo porque es 1 año y medio, y se han capacitado alrededor de 44 profesionales de estos directivos, de estos directores de hospitales y de DPS, pero es una capacitación en la acción, o sea, vinculada con el proceso, con las acciones que han estado realizando gerenciales del proyecto. Además, el INTEC nos acompañó en hacer una línea de base de infecciones intrahospitalarias, o infecciones nosocomiales, en las que se tomaron diferentes puntos para ver tipo de bacteria y demás que estaban creciendo, y nos acompañaron en la aplicación del modelo de gestión país, que el CAF, para poder utilizarlo en estos centros y que ellos pudieran autoevaluarse y demás. Eso básicamente ha sido el trabajo con el INTEC. Con CISPROSA, que es una entidad local para todo el trabajo que hicimos en el desarrollo de tecnología, que vamos a ver, el CES, que es una universidad colombiana en la que nos apoyó en la formulación de los planes estratégicos de los 16 centros que hemos estado trabajando, y además ha recibido visitas de observación en Colombia, que es una de las estrategias que utiliza el proyecto, para aquellos centros en el que tengan un buen desempeño puedan realmente, o sea, es una competencia interna entre los diferentes hospitales, y los que tuvieron una mejor respuesta en la gestión de residuos y desechos hospitalarios y gestión de riesgo y bioseguridad, pues pudieron irse fuera y observar buenas prácticas vinculadas a ese tema. Y Culture Practice, que también estuvo acompañándonos en hacer, es una entidad norteamericana, estudios que tuvieran que ver con el comportamiento de proveedores de salud y de usuarias vinculadas a la reducción de la mortalidad materna. Además, participaron consultores nacionales e internacionales que nos han estado apoyando en la ejecución de este proyecto. El marco de resultado del proyecto, un objetivo general, es mejorar el acceso equitativo de servicios materno-infantil con calidad y eficiencia. En concreto, nosotros tendríamos que estar desarrollando en estos 5 años 10 hospitales como centros de excelencia materno-infantil, y vamos a ver qué es un centro de excelencia materno-infantil, 3 direcciones provinciales de salud en su rol rector del sistema sanitario, un servicio regional como coordinador de la prestación de los servicios desarrollados como red, y una consolidación de intervenciones técnicas en la región quinta que heredábamos de 2 proyectos anteriores que habían estado desarrollándose en este ámbito geográfico, con un objetivo transversal, digamos, de alta importancia, y es que estos centros de excelencia deberían de apoyar la diseminación de las mejores prácticas y debían de servir como centros de capacitación para otros establecimientos del sistema. Fundamentalmente este es el compromiso que asumimos, digamos, cuando iniciamos el proceso. En alianza con el Ministerio de Salud se establecieron unos filtros para poder seleccionar cuáles centros debían participar en este modelo de gestión. De 152 establecimientos de salud que tenían parto, con 2 criterios se redujo a 27 la lista. 2 criterios, uno que tenía que ver con el balance geográfico, tenía que estar distribuido más o menos en todo el país, y el segundo criterio es el tema que tiene que ver con el impacto epidemiológico, o sea, cuál era el volumen de prestación de servicios que tenían para que tuviera algún nivel de impacto en los indicadores que queríamos modificar. Esos 27 centros fueron convocados para que hicieran una propuesta de participación. Lo más importante es que nadie fue obligado a participar en este proceso. Ellos tenían, con una guía que se les dio de las acciones que íbamos a estar desarrollando, que colocar en ella el nivel de avance que tenían en esos procesos, y segundo, cuál era la capacidad de apalancar recursos que ellos tenían, o sea, cómo combinar otros recursos también para poder lograr una buena respuesta, y de ahí, de esos 27, se seleccionaron 15 hospitales, que finalmente el Ministerio de Salud dijo, bueno, estos 10 me interesa estratégicamente que pudieran estar siendo acompañados por el proyecto, y este es el resultado. Un hospital maternidad nacional, que es el Hospital San Lorenzo de los Minas. En el este tenemos un hospital regional
que es el Antonio Musa, y un hospital provincial, que es el del Ceibo, el Teófilo Hernández. En el sur tenemos 2 hospitales regionales, que es el Hospital Jaime Mota de Barahona y el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana. Y en el norte tenemos el Hospital de La Vega, Luis Morillo King, el Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, el Hospital Toribio Bencosme de Moca, el Hospital Luis Bogar de Mao y el hospital, bueno, esos son los 10 hospitales. Como ustedes ven, realmente están distribuidos en toda la geografía nacional, que era uno de los criterios que se tenían que tener, sobre todo para cumplir con el requisito de que pudieran ser diseminadores de buenas prácticas y centros de capacitación, estuvieran cerca de los otros centros donde ellos tenían que hacer parir otros iguales. Una definición clara que manejamos desde el principio del proceso era qué era excelencia. La gente piensa a veces que la excelencia, y mucha de la gente que participó en este proceso, es tecnología de punta, es tener tomógrafos, es tener... Y realmente nosotros fuimos construyendo un concepto de la excelencia, que es hacer lo que usted tiene que hacer, o sea, lo ordinario, de una manera extraordinaria, con responsabilidad. Hay una premisa de fondo, digamos, que yo sé que mucha gente, la que está aquí, pero muchas de las preguntas que surgieron, realmente partimos del criterio de poder trabajar todas aquellas intervenciones que están en el ámbito de responsabilidad de los gestores. O sea, todo lo que puede hacer un equipo de gestión a nivel del hospital. Se reconoce que hay limitaciones de caracteres estructurales que están vinculadas con la forma de contratación de recursos humanos o con la aprobación que hoy tuvo el per cápita de salud o la forma en cómo se transfieren los recursos. Se reconoce que hay limitaciones en este modelo que están vinculadas a estas causas estructurales. Sin embargo, se observa que establecimientos con esas mismas dificultades muestran un desempeño diferencial. Lo que quiere decir que hay un ámbito de posibilidad de cambios, el que los profesionales de salud no entren sin ropa, no entren vestidos, digamos, a las áreas quirúrgicas, que lleguen temprano al trabajo, que esté limpio el lugar, no tiene nada que ver con que el Ministerio de Salud me visita o no me visita, me transfiere recursos o no me transfiere recursos. O sea, eso es ámbito de responsabilidad de los directivos de los centros de salud. ¿Cuál ha sido el abordaje metodológico? Y aquí nosotros queremos hacer el énfasis, porque herramientas pueden haber muchas, digamos, pero hacerlo de una manera diferente para nosotros es el tema fundamental. El primer concepto, la primera metodología de abordaje es el enfoque diagonal, o sea, nosotros entendemos que un centro de excelencia tiene que desarrollar tanto los sistemas de salud como los servicios materno-infantiles. O sea, no puede haber un centro de salud que se enfoque única y exclusivamente en uno de los dos. O sea, usted puede capacitar a los profesionales de salud en la gestión, en expertise clínico, en poder hacer un parto, pero en poder incluso tener un tipo de adherencia a las normas. Pero resulta que esa paciente que es cardiópata, que fue debidamente identificada por el profesional de la salud, atendida por el profesional de la salud, que colocó en rojo, en grande, en el expediente, la condición de riesgo de la usuaria, cuando ella llega a las 3 de la mañana al establecimiento de salud, el personal de archivo le pasa y le abre una historia cualquiera, una historia desconocida, no la puede buscar. Entonces no es posible mejorar, no es posible ser un centro de excelencia si usted no combina ambas cosas. Hay que crear las facilidades estructurales y sistémicas y hay que trabajar el tema que tiene que ver con los servicios de salud. Ese es el primer enfoque, abordaje metodológico. El segundo, el que tiene que ver con la construcción de las capacidades. O sea, trabajar herramientas, crear un formulario, un diagnóstico, un diseño, eso es fácil, pero eso no cambia comportamiento. O sea, se requieren otros niveles de actuación en crear habilidades y destrezas que están vinculadas con la capacitación y la supervisión capacitante,
crear estructuras y roles, en fin, crear un sistema que soporte a las herramientas. Entonces, un segundo abordaje es que no podemos crear única y exclusivamente una de estas actividades aisladas. Segundo, el tercer abordaje metodológico es que tenemos que trabajar en dos planos: la estructura y la cultura. O sea, nosotros no hacíamos nada cuando estábamos trabajando gestión de desechos y residuos hospitalarios que pudiéramos poner los zafacones diferenciados en los centros de salud. Si después las personas no sabían cómo iban a segregar esos residuos y esos desechos. No hace nada con instalarles redes, colocarle computadoras, todo esto es estructura. Si usted no trabaja, ¿para qué sirve la información? O sea, cómo transformar el dato en información y la información en conocimiento. Entonces, hay que trabajar en los dos planos, digamos. Ese es un tema fundamental en el abordaje metodológico. El tercero, el tema de las teorías de las ventanas rotas, socorrido, enfoque psicológico, sociológico, digamos, y fundamentalmente es que si las personas trabajan en un entorno sucio, así se comportan. O sea, realmente usted tiene, esto fue utilizado en Estados Unidos y ya ha sido utilizado, cero tolerancia a la violación de la norma, cero tolerancia a la violación de las reglas. Es que entonces cuando trabajamos todos estos procesos, nosotros comenzamos primero a hacer mejoras físicas menores en las áreas donde el personal iba a trabajar. Su ambiente comenzó a cambiar, digamos. Otro tema metodológico fue el trabajar desde las personas, desde adentro hacia afuera. Nosotros en ningún momento trabajamos uno de los procesos diciendo esa es la norma, ese es el protocolo que usted tiene que seguir, ese es el tema. No, es cómo arriesga usted lo que usted más valora cuando usted tiene ese comportamiento. Cuando trabajamos el tema de bioseguridad, era muy fácil señalarle a las personas, ¿qué es lo que tú más quieres en la vida? Todo el mundo decía, mi familia, mis hijos, no sé qué. Bueno, pues eso es lo que tú arriesgas cuando tú te llevas la ropa que tú trabajas en el hospital y la lavas en la casa con la ropa de tu familia. Eso es lo que tú estás arriesgando. Pero además arriesgamos el proyecto de vida de los usuarios que ponen en nuestras manos la búsqueda, la respuesta de un problema de salud. Y por último, del abordaje metodológico es haber hecho uso del sistema de mejoramiento continuo de la calidad, o el ciclo PHBA, donde no basta con tener documentos y herramientas y procesos y protocolos, no basta con el hacer que está vinculado con crear las capacidades, o sea, con la capacitación en el uso de estas herramientas. Nosotros el hacer lo dividimos en dos, o sea, el hacer que implicaba crear la capacidad y el hacer que implicaba que la gente realmente utilizara la herramienta. Y lo que tiene que ver con la medición, la valoración, la verificación de que eso se estuvo haciendo como habíamos pautado que se hiciera. Y por último, cerrar el ciclo, que significa valorar si realmente lo que nosotros hicimos cambió lo que le dio origen o la necesidad a esa intervención. Y nosotros hemos estado trabajando el tema de mejoramiento continuo de la calidad en tres aspectos: que los centros tengan un claro direccionamiento estratégico, o sea, una clara visión, una misión, unos valores, que el centro pueda tener procesos, que se gestione por procesos, y tercero, que pueda cambiar la cultura corporativa. ¿Cómo se trabajó? Bueno, en diferentes fases. Digamos, una primera fase de inducción y preparación, la cual le generó mucha ansiedad a la gente, decía estábamos perdiendo el tiempo, porque la gente quería vernos ya haciendo cursos de capacitación COEN, o sea, la gente quería ver las acciones que tradicionalmente hacemos. Esta parte nosotros le dimos sus 6 meses de proyecto, que es mucho para un proyecto, para preparar, hacer la inducción y la preparación de los equipos. Después todo el tema de implementación, consolidación y lo más importante es la diseminación, la réplica y transferencia de todas las herramientas aprendidas y desarrolladas en el marco del proyecto con el Ministerio de Salud. En esta fase de inducción, como le llamé, fertilización de la tierra, cualquier cosa que caiga ahí puede dar fruto. Empezó no solo con la selección competitiva, sino también con la conformación de equipos de gestión del cambio. O sea, ¿quiénes eran los que iban a hacer este proceso?
A ellos se les capacitó en construcción de equipo, en todas las dificultades que iban a tener para convivir, en sacarle ventaja a las diferencias individuales entre ellos, y en técnicas de gestión del cambio. Eso no, los profesionales de salud generalmente no estamos preparados en esta área. O sea, cuáles resistencias iban a tener, cuáles fuerzas restrictivas iban a tener que enfrentar, cómo venían los adeptos, etcétera. Entonces se hicieron estos equipos de gestión del cambio, con los cuales se trabajó la primera fase del mejoramiento de la calidad haciendo uso del CAP. Después ellos hicieron su autodiagnóstico y sus planes de mejora, el planeamiento estratégico y los planes operativos. Esa primera fase de inducción que incluso nos llevó a obtener algunos de los premios de la calidad de algunos de nuestros centros en las diferentes evaluaciones que se hicieron. ¿Qué nosotros podemos identificar como conductores del éxito que está detrás de ese proceso en esta primera fase de inducción? El primer tema es ampliar el rango de dirección. Los directores aprendieron que la dirección no es del director del establecimiento de salud, es del equipo de gestión. Entonces ya empezaba el ámbito a cambiar, ¿verdad? Visualizar el rol de los mandos medios y sumar más personas en el proceso de cambio. Segundo, construir una visión, sentir que las cosas pueden ser distintas. Cuando uno está en San Juan de la Maguana, cuando uno está en Barahona, cuando está Leo, siente que las cosas no pueden cambiar, digamos, con un claro direccionamiento estratégico. Sentirse actor del cambio, o sea, si yo hago las cosas diferentes, puedo realmente cambiar las cosas. El que planifica tiene futuro, el que no tiene que conformarse con el destino. Entender el proceso de gestión del cambio, trazar cursos de acción para cambiar y modificar los hallazgos encontrados, evaluarse periódicamente. Recuerdo que los primeros diagnósticos que discutimos era lo que provocaban los equipos, era una reacción de defensa, porque pensaba que era como que le estábamos enrolando en lo que es malo, mal que estaba pasando. Ellos han descubierto, ahora ellos saben que el que no se diagnostica no tiene posibilidad de cambio. Ellos entienden ya que el diagnóstico es parte de la gestión. Imbuirse en un plan de mejoramiento continuo de la calidad, con autoevaluación periódica, con varios instrumentos, con la capacidad de formular planes de mejora, con este proceso. En la primera fase, ya después de esta fase introductoria, trabajamos 4 temas y un transversal. Nosotros teníamos que identificar algo que realmente pudiera involucrar a todo el mundo. Si eso cambia en el establecimiento, mucha gente va a sentir que cambió las cosas, ¿no? Entonces, trabajamos el sistema de atención a usuarios. En el sistema de atención a usuarios, lo primero que se trabajó fue las mejoras en las historias clínicas. Ustedes todos conocen, 5 y 6 historias por paciente, anaqueles que no se sabe dónde están, en el suelo y demás. O sea, cómo mejorar eso que estaba pasando ahí, pero además cómo modificar la oficina de atención a usuario, que no sea un área de un front desk de decirle a la gente, queda por allí, el médico tal está en tal sitio, sino que realmente sea un centro de inteligencia institucional, donde se pueda manejar las admisiones, los egresos, cuántas camas disponibles yo tengo, cuántas personas tengo hospitalizadas, que puedan gestionarse citas, que nosotros no veamos la imagen del cúmulo de pacientes todos juntos a la misma hora en el establecimiento, que puedan hacerse valoraciones periódicas de la percepción de los niveles de satisfacción de los usuarios, etcétera. O sea, ahí se trabajó todo este tema. Pues algunas de las imágenes del antes y el después de las intervenciones en los centros. El segundo tema que trabajamos fue lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y la bioseguridad, la seguridad del paciente y de los proveedores de servicios de salud. Y aquí igual, por supuesto, todas nuestras intervenciones empezaban con la sensibilización de las autoridades, la capacitación en el tema, cuáles son los diferentes riesgos a los que están expuestos, riesgos químicos, biológicos, que comenzaran a rotular y identificar las áreas de riesgo a nivel institucional, que pudieran hacer jornadas de limpieza en las que participaron incluso las propias comunidades, los bomberos y demás, adentro del hospital, que se pudiera clasificar, rotular y organizar mapas de riesgo de los principales procesos que la gente pudiera analizar en un parto. ¿A qué riesgo está sometido el profesional de la salud y la usuaria de los servicios de salud que está ahí? Y
bueno, todo este tema, en cada una de las intervenciones ustedes dispondrán de guías de implementación de la A a la Z, cómo eso se hace. Si usted lo quiere hacer en su hospital, si el otro lo quiere hacer en su hospital, ¿qué tengo que hacer, digamos, para...? Esta intervención también tiene un comité de gestión de bioseguridad, que es el que conduce, digamos, estos procesos a lo interno del establecimiento y las capacitaciones que se tienen que estar realizando. Las buenas prácticas, cómo uniformarse, cómo publicar normas, cómo hacer el lavado de las manos, o sea, todo lo que son técnicas sencillas que están muy vinculadas con la seguridad del paciente. El otro tema que trabajamos fue la gestión integral de residuos y desechos hospitalarios, o sea, nosotros sabemos cuánto producimos los hospitales de salud. Y así igual se hicieron la capacitación en la clasificación de los residuos y los desechos, se trabajó conjuntamente con los vertederos, con los ayuntamientos, para poder hacer un plan integral de gestión de residuos y desechos que incluía no solamente la ruta de evacuación interna del establecimiento de salud, sino también y depósitos intermedios que permitieran después si los profesionales clasificaban los residuos y los desechos, no fueran a parar en un mismo lugar todos juntos. O sea, había fundas rojas, fundas negras, pero después se vinculaban todas. O que después en el vertedero, que todas ellas fueran al mismo lugar. Entonces trabajamos en las sanitarias con los ayuntamientos para poder avanzar en el tema. Y también con el sector privado, para que hubiera rutas exclusivas de recogida de desechos hospitalarios, que no se mezclara con los residuos y los desechos domésticos. El tema de la gestión clínica. Bueno, por supuesto, la capacitación en los cuidados obstétricos de emergencia, la capacitación en los cuidados neonatales, la ABR, ayudando a los bebés a respirar, todo lo que tiene que ver con la sepsis neonatal, todo lo que tiene que ver con incluso el programa Mamá Canguro, un círculo de calor a los recién nacidos prematuros. Pero la capacitación, como dijimos, en el aspecto metodológico no era suficiente. Entonces desarrollaron 15 guías de supervisión materno-infantil para que el jefe de servicio pudiera observar a los proveedores en el control prenatal, en el parto, en diferentes eventos, de exactamente cómo lo estaban haciendo. Y estas guías de supervisión, que no solo lo hace el jefe de servicio, sino también que lo tienen que hacer sus pares, que pueden observarse mutuamente para ver, se aplican cada 4 meses y se discuten a lo interno del hospital para ver dónde están las brechas, saber cuánto han mejorado, para que no tengamos el mismo mapa de hace 4 meses atrás, ni las mismas excusas de hace 4 meses atrás de los hallazgos que estamos encontrando. O sea, deberían ser excusas nuevas por lo menos. Entonces, el tema de la discusión periódica, el uso de la historia clínica perinatal, o sea, no había por qué inventar, digamos, un nuevo instrumento si ya el país había adoptado con la Organización Panamericana de la Salud un instrumento que no solamente sirve para generar las estadísticas institucionales para saber cuántas embarazadas adolescentes tenemos o hacer cruces de variables que nos permite saber cuántas rupturas prematuras de membrana terminaron en una septicemia, sino que también el propio instrumento es un recordatorio del protocolo de atención. Porque cuando el profesional de la salud está haciendo el control prenatal y ahí tiene que anotar si la tiene menos de 20 semanas, si tiene la prueba de SIDA realizada, o tiene que anotar el peso, la talla, la altura uterina, resulta que es un recordatorio de lo que él tiene que hacer en el evento de la consulta, en la atención a la usuaria. Pero después tenemos que trabajar, bueno, todo el concepto de los comités de morbilidad extrema. Decía el doctor Sarita, tratemos de aprender de las vivas, porque el tema es que hemos promocionado mucho las auditorías de muerte materna, pero esas son las que ya no hay nada que hacer, digamos. Ahí hemos fracasado como sistema, como persona. Importante es tratar de salvarlas, digamos, cuáles son las de mayor riesgo y cómo se puede activar dentro del equipo la interconsulta, que como todos ustedes saben, a veces se hace única y exclusivamente para apuntar en un expediente, que el otro tiene que ser vista por el internista, tiene que ser vista pero eso no es interconsulta. Interconsulta es cuando un equipo debate que tiene una paciente en riesgo, cómo vamos a trabajar con esa paciente para sacarla. Y es muy importante, después cuando se hacen las auditorías de casi muerte, como se le llama, o
como que incluso participa la usuaria y ella puede verbalizar que ella piensa que fue diferente en su caso, o sea, ¿por qué ella está viva y no está muerta? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo ella lo ve? Además de cómo pueden participar los profesionales. Entonces ya hay que hacer otro tipo de autopsia, ya no a los cadáveres, ¿verdad? Entonces, la auditoría de expedientes clínicos. Y muy importante, se desarrollaron, además, unos laboratorios Cohen, como en el caso del Hospital San Lorenzo, 4 hospitales tienen laboratorios Cohen, la doctora está aquí, que dirige, que saben, o sea, que sirven, porque la capacitación Cohen se hace teórico-práctica, pero más práctica que teoría. Pero en la parte de la práctica que se realiza con modelos demostrativos, antes de poner en la mano a las usuarias que puedan manipular los modelos demostrativos, puedan aprender a hacer un ameo, puedan aprender a hacer un parto, a través de estos modelos. Pero además sirve para hacer todo el proceso de inducción del personal nuevo, el que entra al establecimiento, para que todo pasen, aquí las prácticas se hacen de esta manera, o sea, aquí nos manejamos con este sistema. Usted puede manejarse en otro lugar con otro sistema, pero aquí dentro, estos son los protocolos, así nos manejamos, así manejamos una eclántica, así manejamos, eso es donde se puede hacer una capacitación de ese personal, digo, nuevo, pero además, o el personal residente, cada vez que entra una cohorte nueva de residentes, que cuando algunos dicen que aumenta el pico de la mortalidad materna, ellos tienen que pasar antes por esta capacitación. Y también evaluaciones periódicas de los profesionales de forma tal que se detecten algunas brechas, puedan también participar por estos laboratorios Y estos son los resultados que ellos van teniendo cada 4 meses y cómo se van organizando con relación a estos resultados para identificar nuevas acciones. El sistema de información perinatal, todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión integral de hospitalaria, trabajamos el desarrollo de la plataforma tecnológica, se colocaron puntos de red en 170 lugares, se dotaron de computadoras, no solamente los archivos, sino las farmacias, las áreas de parto, etcétera. Se hicieron capacitaciones para poder y todo lo que tiene que ver con monitoreo. Los programas, o sea, estuvimos trabajando lo que tiene que ver con un sistema de gestión, que es registro del paciente, vinculado con la base de datos de la Junta Central Electoral, para evitar que la digitación se arrastra con el nombre, con la cédula, toda la data de la Junta Central Electoral, y entonces el programa le genera su tarjeta, y cada vez que hay un evento o una consulta se genera un RIS, que lo tiene que firmar el profesional, lo tiene que firmar el usuario, y eso no es solamente la constancia para el SENASA de que ese evento se dio, o para cualquier aseguradora, sino también constituye un elemento de control, porque si hay una persona que va a buscar un medicamento en la farmacia y no tiene un RIS, entonces resulta que hay un problema, porque tiene que haber estado atendida en el establecimiento, o sea, se puede evitar también el dispendio que se da de los productos farmacéuticos cuando no hay eso. Registro de la historia clínica, lo que tiene que ver con el manejo de las citas de los profesionales, y para poder manejar las citas tiene que estar la cartera de servicio del centro, o los horarios de los profesionales, el sistema de admisiones y altas. O sea, lamentablemente nosotros no tenemos dentro de nuestros establecimientos públicos, o muy pocos tienen, un sistema de admisiones que implique que el profesional tiene el paciente que usted va a atender realmente tiene toda la analítica realizada para usted poderlo ingresar, siempre y cuando no sea un profesional de urgencia, y que te puede identificar incluso las camas que usted tiene disponibles en las diferentes áreas, y un sistema de notificación de alta materna que voy a explicar un poquito más adelante. Además, un módulo de suministros, un módulo de vacunas, un módulo para los nacidos vivos y un módulo vinculado con el sistema de atención perinatal. ¿Cuáles son los conductores del éxito en esta etapa, digamos? Bueno, tenía ya una visibilidad de cambio. Ya uno podía decir, ya podemos hacer mejoras como las del archivo. O sea, ya la gente podía palpar el cambio, sentir que es posible.
Se empoderan personal tradicional, que es un personal que no juega ningún papel, como el jefe del archivo. A ese personal nosotros le estamos pidiendo que le pueda pedir a los profesionales que atiendan a una paciente que bajó de Jarabacoa a La Vega, pero resulta que es el personal más disminuido que nosotros tenemos dentro del establecimiento. Entonces no puede hacer eso si él no está debidamente empoderado y forma parte y sus decisiones son escuchadas, etcétera, etcétera. Movilizar la comunidad al centro. Se activaron los consejos de administración hospitalaria, que es un mandato del reglamento hospitalario país. En la segunda etapa trabajamos 5 intervenciones. Una fue el sistema de gestión de suministros. Lo más importante del sistema de gestión de suministros fue el haber asumido la metodología que ya el Ministerio de Salud había creado con el sistema de gestión, el SUGEMI. Nosotros lo único que hicimos fue difundir todo lo que tenía que ver, capacitar en el uso, en buenas prácticas de almacenaje, en uso racional del medicamento, en estimación y programación del medicamento. O sea, lo que estuvimos creando es esas capacidades y mejorando los almacenes intermedios y las farmacias de cada uno de ellos. Este es el instrumento que diseñó el Ministerio de Salud, que nosotros aplicamos periódicamente en los centros, o que los centros aplican periódicamente, para ver el nivel de avance en 5 indicadores que se desdoblan en un conjunto de estándares, y ellos pueden ahí, como está punteado, pueden saber cómo han ido avanzando en eso. Aquí podemos ver algunos de las delante y después de la organización y rotulación, y todo lo que puede pasar con eventos adversos que se producen por una mala organización del medicamento, el uso de medicamentos que son una presentación similar y que son utilizadas de manera inadecuada por este tipo de errores. Gestión de procesos, o sea, quizás el elemento más alto de la gestión de la calidad, en que la gente no se quiera ver en un organigrama institucional, sino que la gente pueda descubrir qué rol juego yo en esta actividad que detona el usuario y que termina en el usuario. No termina en la contabilidad, no termina en los estamentos institucionales, sino que realmente son circuitos de atención del usuario. Se redefinieron esos procesos y se hizo un mapa de proceso institucional y se identificaron los procedimientos vinculados a esos procesos, y se hizo todo un despliegue institucional para que pudiera quedarse la capacidad y modificarse permanentemente. Además está vinculado con el sistema de monitoreo y evaluación, o sea, cómo los centros pueden tener un cuadro básico de mando con los indicadores que ellos debían estar dándole seguimiento, y esos indicadores ellos tienen su ficha técnica con el máximo y el mínimo esperado para o sea, que el indicador dibuje, digamos, y que las evaluaciones periódicas que hagan el equipo de gestión pueda ir diciéndole cómo van avanzando en ese indicador. Ellos puedan ver, como los pediatras ven en los niños cuando registran el crecimiento, dicen, bueno, el mes pasado tenía tantas libras, tiene tantas ahora, o sea, hubo un crecimiento, entonces, bueno, vamos bien, ¿verdad? Pero si se estacionó o disminuyó, entonces hay que identificar inmediatamente cuáles son las causas de ese problema y transformar esas causas, que en cualquiera de los instrumentos que existen para poder hacer análisis de causa-efecto, es una espina de pescado, pero puede ser un árbol de problema, cualquiera de los instrumentos disponibles, y transformarlo en un plan de acción, que periódicamente ellos puedan estar revisando esta información. La cartera de servicio, el costeo de las principales intervenciones para saber por dónde anda, porque este establecimiento de salud lo gasta todo en alimentos, o si es que hay un desfase, cómo andan los temas de eficiencia institucional. El sistema de referencia está vinculado con el sistema automatizado. Cada vez que una paciente se va de alta, sale una notificación al servicio regional y al área, donde le dice las condiciones en cómo salió la paciente y cómo salió el bebé, para que pueda activarse inmediatamente el sistema y hacer el seguimiento de las primeras 72 horas de vida, que ustedes saben es cuando acontecen los mayores riesgos de que muera el niño o que muera la madre.
preparados para que tengan una respuesta ante emergencias y desastres. No puede ser que el lugar que tiene que ser más seguro cuando hay un evento es el lugar que primero colapsa. Entonces se trabajaron los comités de gestión de emergencias y desastres, la capacitación y la respuesta, y se hicieron simulacros o simulaciones en algunos casos para esta respuesta. Bueno, aquí lo más importante, digamos, en este proceso hay mucho, el proyecto no creó un instrumento diferente de los instrumentos institucionales del Ministerio de Salud. El aportar para el cierre de la brecha periódica que oímos en quién tiene la culpa, si Promese o si el establecimiento con relación a la compra de los medicamentos, si me está mandando lo que yo no necesito. Hay un tema de estimación y programación. Promese dice, bueno, si ustedes no me piden con un año de antelación, yo no puedo hacer licitaciones para comprar, pero resulta que si usted no conoce cuál es su histórico y cuál es la expectativa que usted tiene de demanda para el año próximo, usted no puede hacer esa solicitud. O sea, ¿cómo cerrar esas brechas, digamos? No es que yo soy culpable ni el otro es culpable, es utilizar instrumentos que faciliten, digamos, que esas acciones se puedan hacer adecuadamente. La última fase, que es realmente donde estamos, que está vinculada con consolidar, pero con transferir al Ministerio de Salud estas competencias, que no muera con el proyecto todo el esfuerzo que han estado realizando estos equipos. El Ministerio ha hecho, en abril ya ha asumido el proceso de sistemas de certificación de centros de excelencia. Ya nosotros estamos detrás de ese proceso, es un proceso totalmente liderado por el Ministerio de Salud, ha oficializado los instrumentos, incluso ha hecho evaluación, y replicar buenas prácticas, o sea, los centros, los 10 hospitales, las 3 DPS, ya están en otros hospitales. El hospital de Mao está en Santiago Rodríguez, el hospital de San Vicente de Paúl está en Samaná, el otro está explicando lo que aprendieron, diciéndole, bueno, nosotros ya hemos avanzado hasta aquí, pero la imagen de donde todos debemos ir es hasta allá. O sea, ninguno de ellos está diciendo ya llegamos al ideal, estamos en el proceso donde debemos ir, pero partimos del mismo punto donde ustedes están. Es posible hacer el cambio. ¿Okay? Y por supuesto lo que está en el fondo de todo eso es que nadie es exitoso solo. Si tu entorno anda mal, no es verdad que tú puedes ser un centro de excelencia. Nosotros quisiéramos hacer una epidemia de buenas prácticas, o sea, quizás cambiar el enfoque. El enfoque, la mayoría de nosotros, es pesquisar lo malo. Esta es la propuesta de pesquisar lo bueno. Donde se está haciendo bien, que podemos copiar, que podemos replicar, y descubrir elementos de sostenibilidad e inducción. El tema del sistema de certificación, que tiene 8 características, que fueron las características de los hospitales que diseñamos, 18 estándares, que son esas características ya desdobladas en niveles de cumplimiento, y tiene 90 subcriterios haciendo uso del ciclo PHBA, con instrumentos concretos y estándares de validación, y permite una puntuación, y esa puntuación puede ser sacada en radales. Lo más importante es que usted pueda alcanzar un mínimo para que sea desarrollado declarado como un centro de excelencia, pero tiene además elementos. Lo más importante aquí es que usted no puede estar desarrollado, mucho desarrollo en un área, sino que tiene que dibujar un desarrollo más o menos armónico. Por eso las puntuaciones tienen que estar vinculadas. Usted puede obtener una placa de centros de excelencia en el área materno-infantil, donde desarrollamos, pero un centro de excelencia. Ya se han hecho, ya el Ministerio hizo evaluaciones y tiene un hospital. El Hospital de La Vega ya tiene una placa y 2 estrellas, porque el tema de esto es que las estrellas son en roscas, o sea, significa que usted la puede ganar o la puede perder. O sea, esas estrellas no están pegadas ahí. Las estrellas, según el evaluador externo, puede decir usted lo obtuvo, pero también ese mismo evaluador, al cabo de un tiempo, si vuelve a hacer la evaluación y usted, esos están, porque esto es una película, esto no es una fotografía. El baño que hoy funciona, cuando usted vuelva, si no está funcionando, resulta que usted perdió las valoraciones que se le han realizado. También hay 3 DPS que entraron en este proceso. Algunos indicadores, digamos, que se movieron con estas intervenciones, fueron sensibles a estas intervenciones, como el manejo activo de la tercera etapa del parto, todo lo que tiene que ver con el uso de la oxitocina. Recordemos que
¿Por qué está todo vinculado? Si el profesional coloca la oxitocina cuando tiene la paciente con una hemorragia, pero resulta que el del almacén no las almacenó bien, lo que le está poniendo es agua bendita. No le está poniendo oxitocina, el control prenatal. Hay un indicador que no se movió en estos 4 años y medio de intervención, es el indicador cesárea, que sigue siendo un reto país, en el que tenemos que identificar las causas, por qué, y algún indicador de resultado, es un indicador de impacto realmente, que es el indicador de reducción de mortalidad materna. Si nosotros hubiéramos seguido como el año 2009, 2010 y 2011, nosotros hubiéramos alcanzado las metas del milenio, porque el plan de reducción de muertes del milenio era 5% anual. Aquí se lograron en 2 años consecutivos, sin embargo, creo que hay que seguir haciendo expansión de buenas prácticas para poder lograr la reducción. ¿Qué pasó en el año 2010 y 2011? Un análisis de las 33 muertes maternas menos que hubo en ese año, 30 de esas muertes pasaron en los 10 hospitales donde estamos trabajando. O sea, el aporte proyecto fue de un 91% a esa reducción de muertes maternas. Pero para que eso pueda continuar en un proceso de descenso de la mortalidad, tienen que darse intervenciones similares en hospitales que más aportan muerte materna. Cabral Ibáez, Hospital Aibar, Maternidad La Altagracia. O sea, tienen que darse reducciones tipo la que se dio en el Hospital San Lorenzo de Los Minas, que en ese año tuvo una reducción de un 70% y que se mantiene exactamente con el mismo número del año anterior. Todo lo que fue la coordinación con el SENASA y demás, algunos desafíos: hay que cerrar las brechas estructurales de infraestructura, de recursos humanos, hay que diseminar estas buenas prácticas y hay que continuar el proceso de certificación con el Ministerio de Salud Pública, expandiendo en gran escala una propuesta de buenas prácticas. Muchísimas gracias. Hay gente que dice que la política es el arte de lo posible. Nosotros creemos que la política es hacer posible lo deseable. Muchas gracias. Muy buenas noches, especialmente al doctor Leonel Fernández Reina, presidente de Funglode, nuestra honorable vicepresidenta Margarita Cedeño Fernández, con ellos a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad. Solo pedirle excusa a los que están de pie porque al llegar tarde ya estábamos llenos, pero el próximo va a ser un salón un poquito más grande. Quiero hacer un comentario breve, como vamos a hacer los tres, porque no vamos a dar cada uno una conferencia, por ese lado pueden relajarse un poquito. Vamos a hacer un comentario breve a esa extraordinaria conferencia de la licenciada Rosa María, que ha hecho un resumen de varios años en un rato, porque es un trabajo muy arduo. Pero un mensaje muy importante de su conferencia es que es posible, que se puede, que no es solamente tener un gran edificio muy moderno con todas las cosas de punta, eso es lo deseado, pero se puede con cosas pequeñas. Es como si yo le dijera que ese software del que ella les habló le cabe a cualquier hardware, que cualquier edificio, grande o pequeño. Es decir, que nosotros sí podemos hacer cambios en la reducción de la mortalidad materna con esta estrategia. La autora se refirió a algo importante, que es lo relacionado con la capacitación del personal. Nosotros tenemos aquí varios residentes que son los que hacen las especialidades médicas en los hospitales. Tenemos coordinadores de residentes, tenemos directores de hospitales, porque los estoy viendo. Es muy importante que ustedes tomen nota de algunas de las cosas que dijo la doctora en su conferencia de la capacitación. Pero antes está el empoderamiento. Si no nos empoderamos del proyecto, lo que queremos, no importa que nos capacite, porque nos dan hoy
o mañana, una semana la capacitación y ya se olvidó. Pero hay que empoderarse de que usted quiere eso para su hospital y que usted quiere eso para su país. Si no hay empoderamiento de esa estrategia, no podemos lograr los frutos. Y para eso tiene que haber una gestión hospitalaria. Como yo decía en su conferencia, el director solo no lo puede hacer. No se me olvida jamás que nuestro gran amigo, el doctor Calventi, decía en el hospital de maternidad: lo que me está fallando son los mandos medios, porque él veía que hacía esfuerzos extraordinarios, pero los mandos medios, que eran los jefes de servicio, no hacían las cosas correctamente, o no trabajaban, o no gerenciaban su área. Entonces, esa gestión que ella dice en su conferencia, tiene que darse del hospital, y vuelvo con la primera palabra, con el empoderamiento de la estrategia de todo el mundo. Y las capacidades que se van desarrollando que deben ser compartidas. Por ejemplo, yo anoté aquí algo relacionado con la bioética. Cuando ella hablaba del comportamiento del personal, la bioética médica tiene que estar presente y tiene que asimilarlo todos los miembros del equipo del hospital, porque ¿qué es uno de los principales principios? No hacer daño. Y cada vez que usted va a hacer algo, tiene que saber si eso hace daño o no hace daño. Y nos enseña el comportamiento con las pacientes, el comportamiento con los compañeros y compañeras de labores, de todos los niveles, porque tan importante es a la institución el que pasa el mapa, el suape, el trapo, como le llaman de muchas formas, tan importante como el que dirige el hospital, porque ese está dando salud también. Pero tiene que aprenderlo a hacer bien, y en este proyecto, en esta estrategia, todo el mundo tiene que hacer bien lo que hace, y por eso es que se llama de excelencia, porque bien lo dijo la licenciada, hacer lo ordinario de una forma extraordinaria, lo mejor que se pueda. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa es que ella mencionó, y aquí tenemos residentes, señores, los cuidados obstétricos de emergencia son esenciales en esta estrategia. Porque una señora puede llegar caminando y en cualquier momento puede tener una complicación en el transcurso del parto y convertirse ya en una emergencia obstétrica. Y se ha dado muchas veces y se puede convertir en una paciente fallecida. Entonces, tienen que aprender bien los residentes y los internos, por eso se lo digo puntualmente porque sé que hay varios aquí. Tienen que aprender eso, y sé también que ya el Hospital de los Minas comenzó a los residentes que comenzaron el día 1 de julio, le está dando su entrenamiento en cuidados obstétricos de emergencia, que le llaman COEN. Entonces, eso hay que aprenderlo, porque cada uno de los componentes de estrategia son importantes, todos, pero algunos son extremadamente emergencias, como esas, las emergencias obstétricas. Hay que aprender a manejar eso para poder salvar vidas. Y tratar de aplicar las guías y las normas que la mencionó la licenciada. Las normas están ahí, están hechas, pero muchas veces están engavetadas. En esta estrategia, como ella dijo, tienen que ponerse las normas en función. Y finalmente, para pasar al compañero Jorge Vargas, porque son breves los comentarios que vamos a hacer, finalmente me quiero referir a las casi muertas, que le llaman en inglés near miss, que no tiene nada con la traducción de casi muerta, porque en el Don and Betty Hall que nos daba el Juan Pablo Duarte, eso era de que cerca de la señorita, ¿no? La near miss. Pero entonces la casi muerta es que se traduce, y se refiere a pacientes que han desarrollado una condición, o que llegaron con ella, o la desarrolló en la institución, y están en una situación que pueden morir. Ahí era que decía la licenciada, no es que le pongan una nota que está referida para que la vea mañana fulano, no, es una junta médica, es caerle todo el mundo encima a esa paciente para que se salve. Entonces, esa estrategia de las pacientes de morbilidad extrema, como también le llamamos,
es importante que los estudiantes, los residentes, aprendan a compartir el manejo de esa señora. Pues yo no digo a manejarla porque no debe manejarse sola, debe manejarse en un equipo, es que debe manejarse. Entonces, esas cosas que mencionó en su conferencia la licenciada Rosa María, es lo que nosotros vemos que se puede repetir en cualquier institución y que va a disminuir la mortalidad materna nuestra. Esto se está multiplicando y se va a seguir multiplicando, porque es la luz al final del túnel de que quizás no podamos lograr los objetivos del milenio al plazo que se dio, pero un poco más para allá sí podemos lograrlo. Y recuerden que no se le olvide esa palabra que ella les mencionó, que excelencia es hacer lo ordinario de una forma extraordinaria, entregado y con responsabilidad. Gracias. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente constitucional de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, honorable vicepresidenta constitucional de la República, amigos todos, doctor Gustavo Roja, director del Núcleo de Salud de Funglode. Gustavo, está lleno el salón, ¿no? Y tenemos algo importante, acá están con nosotros presidentes de sociedades especializadas que tienen que ver con este tema apasionante que es la mortalidad materna, como en ello el presidente de la Sociedad Perinatal, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, y varios colegas que han venido a darnos un apoyo fraternal. Buenas noches a todos y a todas. Una madre podrá sustituir a un hermano, a un amigo o a cualquier tipo de persona, pero jamás, absolutamente nadie va a sustituir a una madre. Las madres son definitivamente insustituibles. Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Rosa María nos acaba de plantear algo interesantísimo que debe prender un bombillo de alerta en todos nosotros. Un 99% de la mortalidad materna corresponden a países en vía de desarrollo. Y nosotros debemos fortalecer esto que Rosa María nos presentó ampliamente para hacer que todos nuestros hospitales sean de calidad, de excelencia y evitar o disminuir la mortalidad materna. Evitarlo va a ser algo prácticamente imposible. En comparación con las mujeres de más edad, las chicas adolescentes de menos de 15 años realmente siguen muriendo en nuestros hospitales. Siguen muriendo en nuestros centros hospitalarios privados de tercer nivel, porque la complicación de una chica de menor de 15 años embarazada es, amigos míos, catastrófica. La mortalidad materna mundial se ha reducido, como vimos al transcurso de las conferencias, entre 1990 y 2010. Obviamente es posible que no logremos los objetivos del milenio para el 2015. La mejora de la salud materna es uno de los 8 objetivos del desarrollo del milenio, adoptado por toda la comunidad internacional. Con respecto a esto, los países se comprometieron a reducir la mortalidad en un 75% desde 1990 al 2015. Desde el 90 la mortalidad materna solamente la hemos podido disminuir en un 47%. Varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad materna. En otras regiones como Asia y norte de África, los progresos han sido mayores. Sin embargo, hasta el 2010 la razón de mortalidad materna mundial, es decir, el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, solo se ha disminuido en un 3,1%. Rosa María nos mencionó que la idea era del objetivo del milenio 5,5%. La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo oscila 240 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados están solo de un 16 por 100.000 nacidos vivos. Hay una gran disparidad. Y nosotros como países en vía de desarrollo, que tenemos toda la buena intención de mejorar nuestros hospitales, creo que podemos lograr disminuir esas cifras alarmantes. Cuando iniciamos este coloquio, el grupo de salud de Funglode, me hablaron de darle unas pinceladas a los toques clínicos, lo que tiene que ver con el aspecto clínico.
Rosa María habló del carnet perinatal, el protocolo perinatal, que desde que yo llegué al país hace 19 años, el doctor Garrido Calderón, que le doy las gracias públicamente por acompañarnos aquí a nosotros, ha insistido, y todo el país, en diferentes hospitales, se ha insistido en manejar este protocolo, este carnet perinatal, como debe de manejarse, para evitar cualquier sesgo en una paciente complicada, que ese médico a las 2 de la mañana en la emergencia del hospital, obviamente no tiene a la mano ese carnet perinatal. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el parto y durante ese embarazo. La mayoría de esas complicaciones pueden aparecer al final de esta gestación. Pero esa gestación, si tiene un carnet perinatal bien llevado, realmente nosotros podríamos disminuir esto. Las hemorragias es la principal causa de muerte de nuestras pacientes. Origina el 30% de nuestras pacientes, de nuestras muertes en nuestras chicas. Estas mujeres que llegan a nuestros hospitales en ese tercer periodo de alumbramiento, ese tercer periodo de trabajo de parto, donde viene esa hemorragia per se. Me acuerdo cuando éramos residentes en México hace un par de años, para que no me calculen la edad, nosotros nos entrenábamos para ligar las arterias hipogástricas. Cuando llegué a mi país, un cirujano experto me llamó la atención y me dijo: llama al cirujano vascular. Las complicaciones de muerte de una ruptura de la vena ilíaca, de la arteria ilíaca, son catastróficas y la paciente realmente va a morir. Las mujeres mueren también por infecciones, generalmente tras el parto, más frecuentemente en esos países de África subsahariana y Asia, y en nuestros países de Latinoamérica. La hipertensión arterial gestacional, esas chicas que en el último congreso de menopausia que realizamos, exactamente hace 15 días, y un off-driver de lo que voy a decir de la conferencia de nosotros, al doctor Héctor Eusebio, la Sociedad Dominicana de Estudio del Climaterio y Menopausia lo reconoció como maestro dominicano de climaterio y menopausia, por lo cual yo pido un fuerte aplauso para el doctor Eusebio. Los abortos peligrosos son causa de mortalidad materna. Las demás asociadas, como el paludismo, la infección por VIH, la cesárea y causas anestésicas. La cesárea, sería bueno analizar el por qué no se disminuye el índice de cesárea. En nuestro país es uno de los países donde se mantiene el índice alto de cesárea en detrimento de la economía, de la calidad de vida de la mujer dominicana y la mujer latinoamericana. Las mujeres pobres de zonas remotas son las que tienen menos probabilidad de recibir una atención sanitaria adecuada. Esto especialmente en regiones muy distantes de los hospitales, que se ha ido mejorando poco a poco con la excelencia de los centros hospitalarios. Factores como la pobreza, la distancia, la falta de información en ellas, la inexistencia de servicios adecuados han disminuido generalmente la calidad de vida, pero esto ha ido disminuyendo a medida que pasan los años. Hasta el 2010 ha disminuido significativamente en nuestro país. La razón de mortalidad materna, Rosa María lo expuso expresamente, voy a obviar algo que hice interesante, pero hubo una reducción de menos 15,9% en esos hospitales, en esos centros de atención primaria donde se está poniendo este modelo extraordinario. Se ha reducido significativamente la causa de mortalidad materna, la morbilidad de nuestras pacientes. Queridos amigos, estos logros realmente son extraordinarios. La madre es un epicentro, pues el evento obstétrico tiene que ver con la comunidad, la pareja, los hijos, el equipo médico, el staff hospitalario, que sin ello el médico realmente no puede llevar a cabo su labor. Seguimos insistiendo en el carnet perinatal, vuelvo y lo repito exprofesamente, para que nuestros médicos y nuestras instituciones le den el carácter necesario que tiene que ver con todo ello. Cada hospital, cada centro, subcentro debe tener un comité de morbilidad extrema, que a mí me gusta llamarlo comité de morbilidad crítica. Esas pacientes que llegan complicadas, debe llamarse un gastroenterólogo, debe llamarse un cardiólogo, un cirujano, todo el cónclave médico, para evitar que esa paciente se deteriore y evitar que esa paciente pierda la vida y por lo tanto nosotros perdamos o tengamos una mortalidad materna más. ¿Alguna vez se han detenido ustedes a ver el rostro de un hijo o de un esposo cuando le dicen que su mujer o su madre murió en un hospital o murió en un centro hospitalario privado?
¿Alguna vez se han detenido a llegar con esa paciente, con esos familiares de esa paciente a la casa? Esto sencillamente es catastrófico y deteriora la calidad de vida de la población, porque la mujer es la columna vertebral de toda la población, no solamente dominicana, sino del globo terráqueo. Para los obstetras, las enfermeras, los parteros, las parteras que participan en los países en desarrollo, la mortalidad materna no es una estadística. La mortalidad materna tiene rostro, tiene nombre, tiene familia, desesperanza, rostros que viven en nuestra memoria y que nos persiguen en nuestros sueños, no simplemente por ser mujeres jóvenes que murieron en plena juventud. Es una juventud llena de ilusiones y de esperanza, no por una muerte materna, que es una de las más horribles muertes que pueda tener un ser humano, sino porque una mortalidad materna es un evento que definitivamente pudo haberse evitado. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, señor presidente, doctora Cedeño, señora vicepresidenta de la República y mi querida jefa. Buenas noches a todos y a todas. Yo tuve el privilegio de estar en el Ministerio de Salud cuando la USAID propuso al país el desarrollo del proyecto Centro de Excelencia. Y conozco muy bien el proyecto desde sus inicios, desde la etapa de planificación, tanto el doctor Eusebio como quienes hablan, estuvimos en el Ministerio. Y puedo decir muchas cosas sobre mortalidad materna, pero solamente puedo decir algunas, para no abusar del auditorio, ¿verdad?, y del tiempo. Pero una de las cosas que no puedo dejar de decir es que parte del éxito del proyecto Centros de Excelencia estriba en que no fue una imposición de la USAID y que tampoco el Ministerio de Salud iba a permitir que se le impusiera un proyecto. Ese fue un proyecto muy consensuado, muy acorde con la visión que tenía el Ministerio de Salud y que tiene el Ministerio de Salud sobre este problema. La mortalidad materna es un problema multifactorial, no es un problema exclusivamente médico, pero es un problema médico. Pero también es un problema social, es un problema de pobreza, es un problema de inequidades, es un problema de falta de acceso, es un problema de falta de oportunidades, muchos factores. Lógicamente, el área de expertise nuestra, bueno, pues es el área de la salud. Otra cosa que no quiero dejar de decir, porque se dicen muchas cosas, pero los que estamos aquí y muchos de los que están ahí saben muy bien que la mortalidad materna sí ha bajado. Porque a veces se escuchan cosas como que no baja, sí ha bajado. Y los números están ahí, son elocuentes. Nosotros venimos de una razón de muerte materna por encima de los 200 por 100.000 nacidos vivos al final de la década de los 90, y los números han sido 200, 176, 159 por 100.000 nacidos vivos, y en la actualidad rondamos el 100 por 100.000 nacidos vivos. O sea, sí avanzamos. La gran paradoja dominicana, así se ha conocido durante mucho tiempo, lo contraproducente que resulta que un país tenga unas coberturas tan buenas, como mostró Rosa María, creo que en su primera diapositiva. ¿Cómo es posible que nos parezcamos a Chile y a Canadá en las tasas de cobertura y no nos parezcamos tanto a Chile y a Canadá en el impacto, en el resultado? Eso se ha publicado incluso en publicaciones norteamericanas, así mismo como la gran paradoja dominicana. ¿Cómo es posible que tengamos una tan buena cobertura, tan buena infraestructura de establecimientos de salud, comunicación vial, comunicación telefónica? Prácticamente no hay un dominicano o dominicana que no tenga un teléfono hoy en día. ¿Y cómo es posible entonces que el parto sea atendido prácticamente un 100% de las veces por un personal calificado adentro de un hospital y tengamos esas razones de muerte materna? Eso es una paradoja. Y eso se traduce en que es un problema, desde el punto de vista médico, problema en la calidad de la atención. Y por eso este proyecto ha venido como
su principal eje estratégico el fortalecimiento de la calidad de la atención materno-infantil en la República Dominicana. En esos años me tocó estar en el Ministerio de Salud. En los últimos meses estoy en el Gabinete de Coordinación de la Política Social, que dirige la doctora Cedeño, y ahí se tiene muy claro, la doctora tiene muy claro cuál es el rol de una institución como esa. En el caso particular mío, bueno, pues trabajar el tema salud, pero desde el gabinete se enfoca muchísimas otras vertientes como el tema pobreza, como el tema educación, como el tema oportunidades, que todos están íntimamente vinculados a lo que nos ocupa esta noche. Mejorar la calidad de la atención implica como basamenta fundamental el cambio de actitud de los recursos humanos, que es lo más difícil. Es más fácil dotar de sonógrafos y de tomógrafos y de infraestructuras al país. Eso es más fácil que cambiar la actitud de la gente que tiene que manejarse día a día con los y las usuarias. Pero el gran pilar en las estrategias que desarrolla el proyecto Centros de Excelencia y que son las que el Ministerio de Salud siempre ha tenido como prioritarias, es precisamente una atención basada en derechos y una atención basada en las mejores prácticas disponibles provenientes de la evidencia científica. ¿Cuáles son los grandes retos que nos quedan todavía? Uno es el empoderamiento de las mujeres. El día que las mujeres entiendan que tienen derecho a reclamar cuando algo sale mal en un hospital o una clínica, ese camino es mejor que el que estamos transitando actualmente. Las mujeres deberían entender que no hay explicación válida para que una mujer embarazada, sana, tenga que morir como consecuencia única de haber estado embarazada. Ese es un gran reto. Lo otro es seguir garantizando la disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos. Se sabe, la evidencia científica demuestra que garantizando acceso oportuno a métodos anticonceptivos a todas las personas cuando lo deseen, donde los deseen, solamente haciendo eso, si solamente hiciéramos eso y no hiciéramos más nada, eso se demuestra que reduce mortalidad materna hasta en un 15%. El gobierno dominicano, por primera vez en la historia republicana, desde Juan Pablo Duarte hasta el día de hoy, la primera vez que el gobierno ha comprado sus propios insumos anticonceptivos fue a partir del año 2004 y los está comprando de manera sostenida desde entonces. Antes de ahí, los insumos anticonceptivos eran donados por países, amigos y por organismos internacionales. Pero todavía nos queda una brecha importante en que todas las mujeres, todas las personas que necesiten anticonceptivos, los tengan de manera oportuna. Y también, finalmente, para terminar, porque hay que terminar, el tema de mejorar la educación, una educación de mejor calidad para prevenir el embarazo en adolescentes, que es un tema muy vinculado al tema de mortalidad materna, y sobre todo lo que nos toca a los que estamos en los hospitales, a los médicos, a los prestadores de salud, de prevenir el segundo embarazo. Porque el primer embarazo en un adolescente está muy vinculado a su entorno familiar, de hogar, de la escuela, pero una vez esa adolescente estuvo en contacto con un centro de salud, no hay derecho a que esa adolescente vuelva a embarazarse. Y esa sí es una responsabilidad muy grande del sector salud en la que todos los que trabajamos en él podemos y tenemos la obligación de colaborar. Muchas gracias.